Existen sucesos del pasado que transforman el futuro en la realidad que conocemos del presente. ¿Te has preguntado por qué inició la lucha de los protestantes y por qué la Iglesia Católica ya no es tan radical? Son interrogantes que se resuelven con dos simples tópicos: reforma y contrarreforma. Para entender sus causas, primero se debe comprender el contexto de la Europa occidental del siglo XVI. Cuando superada la Edad Media, la Iglesia occidental era una institución con muchas deficiencias y defectos, en la que la indulgencia o el perdón de los pecados para obtener la salvación era interpretada por la Iglesia como un recurso que ampara su validez con el fin, y por los protestantes como la práctica antigua con el único fin de enriquecer al clero. Esta noche, vuestro Papa, el Vicario de Cristo, os envía un regalo que os podrá salvar de las llamas. Una indulgencia especial, concedida por la construcción de la iglesia de San Pedro en Roma. Esto es debido a que el perdón de los pecados se concedía con acciones monetarias. En resumen, la vida poco piadosa de los miembros de la Iglesia, la venta de indulgencias, los intereses políticos y la búsqueda por una vida religiosa más íntima fueron las consecuencias para llevar a cabo la Reforma protestante en Alemania por el monje agustino Martín Lutero en el año 1517. Cuando escribió sus famosas 95 tesis para manifestar su descontento con la corrupción de la Iglesia y plantear una reforma saludable frente al Papa, a lo que el Papa, León X, afirmó que solo eran los escritos de un borracho alemán, que cuando estuviese sobrio se le pasaría todo. Claramente a Martín Lutero no se le pasó nada, y entre diversas discusiones con el Papa, Martín Lutero fue excomulgado, declarando sus obras como herejes y dando inicio a la corriente religiosa protestante del luteranismo. Mi audacia se debe a que es mi deber serviros y advertiros de las deshonestas prácticas de aquellos que dicen representar a vuestra excelencia. En ella, Martín Lutero plasmó grandes aspectos, como darle importancia a la fe de la persona para obtener la salvación, independientemente de sus acciones, la eliminación de intermediarios como los obispos, es decir, que cualquier fiel tiene la capacidad de predicar y leer las Escrituras, además de que en el luteranismo la Biblia es la única fuente de autoridad y elemento de interpretación de la fe. Se reducen los sacramentos a bautismo y Eucaristía, y por último se niega el culto a la Virgen y los santos. Se debe destacar que antes de Martín Lutero, en España, bajo el reinado de los Reyes Católicos y el cardenal Cisneros, habían personas a favor de llevar a cabo esa reforma, y fue realizada exitosamente en el clero, pero la lentitud y dificultad de la Iglesia condujeron a hacer una reforma local, que no afectó al conjunto hasta el Concilio de Trento. Lo que nos lleva a nuestro siguiente tema: la contrarreforma o reforma católica en el Concilio de Trento en 1545. Factores que se deben destacar es que Roma ratificó algunos puntos atacados por Lutero, como considerar la fe y no las acciones, los sacramentos y el culto a la Virgen y los santos. Además, en el Concilio de Trento pusieron fin a las malas prácticas religiosas, surgieron los seminarios para formar a los sacerdotes, se crearon reformas dentro de las órdenes religiosas y se obligó a los obispos a residir en sus diócesis. Otro suceso vital dentro de la Reforma Católica es la fundación en 1540 por Ignacio de Loyola en España de la Compañía de Jesús, una orden religiosa que añadía a los 3 votos tradicionales la obediencia al Papa, es decir, un cuarto voto fue fundamental tanto en el período de la contrarreforma de la lucha contra la reforma luterana como en los siglos posteriores en la educación y formación de miles de cristianos. Ahora podemos apreciar que lo que inició como un signo de protesta influyó de manera impactante en el futuro de las acciones tomadas por la comunidad religiosa hasta el presente.